así es una unidad que se utiliza para medir la atenuación. Y la conversión de Nepersat a decibeles, pues es multiplicando por 8.686, ¿no? Y puedes ir y venir, ¿no? Tener decibeles por metro y pasar a Nepers por metro, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación. Bueno, analizan, insisto, la respuesta o la solución de la corriente. Aquí aparece este factor, ¿no? La raíz de R más J omega L entre G más J omega C, que esta a la larga será la impedancia característica, ¿no? Entonces ya tenemos dos parámetros, gamma, que es la constante de propagación, y Z0, que es la impedancia característica de la línea, ¿no? Y es una división de dos números complejos, que nos dará un número complejo, y al final necesitaremos sacar la raíz cuadrada de un número complejo. Y eso representa un problema en la mayoría de las calculadoras. Ok, y ahí nos quedamos, ¿no? Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí, por favor? Ninguna, profe. Ok, gracias. Gracias, Andrés. Bueno, ya está. Entonces, ustedes tendrán que ver si su calculadora saca números complejos, pero multiplicación sí las hacen, y divisiones a lo mejor sí, pero raíz cuadrada de un número complejo normalmente no las hacen, ¿sí? Entonces, tendrán que buscar cómo, ¿no? Hay para el celular, para Android y para iOS, hay una que se llama, déjenme les digo, pues, a ver si la encuentro, se llama, esta, esta podría funcionar, ¿no? Esta sí saca raíces de números complejos, ¿no? Yo no uso esta, ¿no? En particular a mí no me gusta mucho, pero uso esta. Esta. Esta es una versión de prueba, ¿sí? Pero ustedes ya sabrán cómo solucionar ese problema, ¿no? Por ahí buscar una APK donde venga el Pro, ¿no? Y se puede bajar. Esta es la que yo uso. A mí me gusta más, pero bueno, cada quien utilizará la que quiera. Pero, por favor, ¿no? Si quieren, obviamente, tener una calculadora física que calcula a raíz de números complejos, pues les va a funcionar. Si no, van a tener que instalar en sus teléfonos algo similar, ¿no? Si no, están en un problema, porque es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Operaciones con números complejos. Bueno, ok. Dice, de manera similar a lo que se comentó en párrafos anteriores para la constante de propagación gamma, cada línea de transmisión tendrá su propio valor particular de la impedancia característica Z0. Y ustedes se darán cuenta, ¿no? Que cuando hicieron su tarea para investigar líneas de transmisión comerciales, todas incluyen una impedancia característica, ¿no? Por ejemplo, el más común es el cable coaxial, que hay dos tipos, comercial, bueno, hay más, ¿no? Pero los comunes son de tener coaxial de 50 ohms o un cable coaxial de 75, que es el que utiliza Cablevisión y esas empresas de cable. ¿No? Ese 75 ohms hace referencia a Z0. Y dirán, profe, pero tú acabas de decir que esto de aquí es un número complejo. Sí, pero para que esta sea real, cumple ciertos parámetros. ¿Sí? No, no siempre es real. Lo ideal en las comerciales es que siempre sea un número real. Ok, dice, y que dependerá de la geometría y de las dimensiones de la línea, así como de la frecuencia de operación, ya que la frecuencia angular omega es igual a 2πf. De hecho, este parámetro Z0 es comúnmente proporcionado por los fabricantes de cables en sus catálogos de productos y como se verá más adelante, no es realmente necesario conocer los parámetros R, L, G y C de la línea para resolver una buena cantidad de determinados problemas. Es decir, más adelante veremos que el análisis lo vamos a hacer sin considerar los parámetros básicos,
¿no? Solo conociendo algunos factores, ¿no? Como la impedancia característica y algunos otros, podemos resolver eh, lo que necesitamos, ¿no? Conocer cómo va a ser la onda electromagnética. Dice, por ejemplo, hay cables coaxiales con impedancias características de 50, 75, ¿no? Son los más comunes. Cables bifilares, esas de 300 ohms, ¿no? Que son esos cables que eran como de plástico blanco, ¿no? Que tienen una separación como de un centímetro, ¿no? Cables bifilares, multipar de telefonía, esos eran un par de alambres de cobre, ¿no? Normalmente revestidos con un plástico negro, y algunos cables de datos, ¿no? Que tienen cierta impedancia. Dice ahora, se han definido dos nuevos parámetros de la línea de transmisión, ¿no? La constante de propagación gamma y su impedancia característica Z0. Dice ambos parámetros son números complejos y su función de la frecuencia F y de los parámetros básicos por unidad de longitud R, I, G y C. Y si existe un tercer nuevo parámetro por definir, y hay más de tres, ¿no? Ahorita nada más dice, bueno, falta uno, pero hay más. Dice que nos da información adicional sobre cómo funciona la línea en cuestión. Este parámetro es la velocidad de fase. Dice, el símbolo es una B, subíndice P. Y se define como omega, que es la frecuencia angular entre la constante de fase, ¿no? Y será metros por segundo. Dice, donde beta es la constante de fase o parte imaginaria de la constante de propagación en radianes por metro y omega es la frecuencia angular en radianes por segundo. Para interpretar esta velocidad de fase, observe la figura 311 en la que, por simplicidad, se considera que la línea no tiene atenuación. Sí, bueno, viene esta figura, ¿no? Para explicar qué es esta velocidad de fase. Ayer platicábamos, ¿no? ¿Qué pasaba cuando teníamos un observador, ¿no? Si la onda iba viajando, ¿no? Y yo tenía un observador aquí, ¿no? Estaba viendo en este punto, ¿sí? Cómo cambiaba la fase, ¿no? O sea, la onda en algún punto va así, ¿no? Pero estos puntos se empiezan a mover, y entonces yo voy a ver cómo hay un movimiento de arriba abajo, ¿no? Eso fue lo que platicamos ayer. A este movimiento de arriba abajo se le llamaba beta, que era cómo cambia la fase, ¿no? En este punto. Está directamente relacionado con la frecuencia, porque si yo soy parado en un punto, no sé, aquí tengo esta frecuencia, bueno, el cambio hacia arriba y abajo tendrá cierta velocidad, pero si tengo, por ejemplo, una más rápida, ¿no? Este cambio de arriba a abajo también va a cambiar, ¿no? Esta percepción de como esta cuerda que sube y baja en un solo punto, ¿no? Bueno, ese fenómeno se le llama beta. A la velocidad de fase dice, bueno, tienes una onda sinusoidal y tú fijas un punto cualquiera, ¿no? Sobre esta cuerda que vas a oscilar, ¿no? Pero esa energía, ¿no? Este punto o esta altura se va a empezar a desplazar, pero hacia la derecha, ¿no? Si es en la dirección en la que se está propagando, claro está. Entonces, este punto es como si estuviera fijo y este punto va a avanzar hacia la derecha. Bueno, qué tan rápido se mueva ese punto es lo que hace referencia a la velocidad de fase. Sí, son dos eh, fenómenos distintos. Sí, entonces, uno es cómo se mueve la cuerda arriba y abajo, y el otro es este punto, ¿no? Esta fase en particular, la que tú elijas, puedes agarrar este punto, ¿no? Sí, este punto particular, y si tú lo ves de costado, ¿no? Este movimiento, vas a ver que este punto se empieza a mover hacia acá, ¿sí? Y va a llegar a un punto donde tenga la misma fase, ¿no? De manera particular, aquí tiene cierta fase, aquí también, pero eso no nos interesa, ¿no? Realmente lo que nos interesa es saber qué tan rápido pasa de aquí a acá. O este punto, ¿no? Si aquí empieza, por ejemplo, este punto aquí en la línea, qué tan rápido va a llegar a esta parte de acá. Porque tarde o temprano va a llegar porque se va a mover de izquierda a derecha. Qué tan rápido va a viajar dentro de la línea, ¿no? Eso es lo que nos van a explicar ahorita. Aquí tenemos diferentes puntos, ¿no? El A, B y C, ¿no? Que van a viajar a cierta velocidad y esa misma velocidad será igual
al punto 1, al punto 2 y al punto 3, ¿no? ¿Por qué? Porque pudieran representar la misma fase, ¿no? Porque aquí la fase es 0. Hay que tener en cuenta que aquí es 0. No hay que confundir con este cruce por 0, este punto 1, porque no es el mismo punto. Sí, aquí tendría una fase de 180 grados, porque solamente ha habido medio ciclo, ¿no? Aquí ya se cumple el ciclo completo, entonces la fase es la misma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado nada más en esos cruces por 0. Bueno, entonces, ¿qué va a decir? ¿No? Es decir, que gamma es puramente imaginaria, puesto que alfa es igual a 0. En este caso, cuando se dice que la línea no tiene atenuación, cuando te digan o les digan no hay atenuación o no hay pérdidas, ¿no? Esa son otra cosa, podemos considerar que alfa es igual a 0. ¿Sí? Y entonces gamma solamente es igual a j beta, ¿no? Esta cuestión es válida para muchos casos a altas frecuencias. Ya lo veremos. Dice, la onda sinusoidal de la figura 3.11 viaja hacia la derecha en la dirección positiva de z, y su forma y magnitud no son alteradas conforme avanza hacia la carga, puesto que no hay atenuación, ¿no? Si hubiera atenuación, la amplitud empieza a cambiar, ¿no? Se empieza a hacer más pequeña. Dice, la línea tiene una longitud física medida en metros y una longitud total eléctrica correspondiente medida en longitudes de onda, ¿sí? Si aquí entra cierta frecuencia, ¿no? Aquí, esta de aquí tiene cierta frecuencia, yo puedo calcular su longitud de onda. ¿Alguien sabe cómo se calcula la longitud de onda en términos de la frecuencia? ¿Alguien no sabe qué es la longitud de onda? Y si todo el mundo sabe qué es longitud de onda, ¿cómo se calcula? A ver, ¿quién me dice? C entre F. C entre F. C entre F, donde C es la constante de la velocidad de la luz y F es la frecuencia. Pero aquí va a haber un problema. Esta lambda que es C entre F hará referencia si la onda viaja en el espacio, en el vacío o en el aire, ¿sí? Cualquiera de las tres, en este caso lo mismo, ¿sí? El vacío es una cosa y el aire es otra, ¿no? Pero vamos a ver que tienen una permitividad relativa muy parecida. Entonces, de manera general, podemos decir que la lambda es igual a C, entre, si no me equivoco, la raíz de la permitividad relativa por la frecuencia, ¿sí? Porque este de aquí nos va a decir el medio por el cual se propaga, ¿sí? Si se propaga por el aire es esta, ¿no? Aire o vacío, ¿no? Es lo mismo. Pero si hay un medio diferente por el cual va a viajar la onda, que pudiera ser un dieléctrico, bueno, tendrá una permitividad relativa. Y entonces modificará la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, nomás vayan a considerarlo, ¿no? Más adelante nos lo van a explicar, pero pues, explíquenlo, ¿no? O sea, consideren. Y entonces esa longitud de onda está definida por donde se cumple un ciclo completo. En este caso, esta de aquí, esta distancia de aquí es lambda, ¿sí? Del punto 1 al punto 2 pudiera ser lambda, o del punto A al punto B también pudiera ser lambda, ¿no? ¿Por qué? Porque es un punto a donde tiene la misma fase. Y luego nos dice, bueno, esta línea tiene una longitud L, minúscula, ¿sí? En metros, pero también la longitud puede estar dado en una cantidad, no sé, te va a poner N, no sé, veces la longitud de onda, ¿sí? Y eso también va a ser importante, ¿sí? Que va a viajar varias veces aquí. Esto es lo que nos dice, ¿no? Simplemente ahí está. Dice, por definición, lambda es la distancia entre puntos sucesivos de la onda que tienen la misma fase eléctrica. Por ejemplo, la distancia entre el punto 1 y 2 y el punto A y B en la figura. Su valor depende de F y de la velocidad de propagación Bp. Y esta velocidad, a su vez, depende de las características del medio por el cual la onda viaja. ¿Qué tipo de eléctrico? De los conductores de la línea. Si los conductores, entre los conductores hay aire, puede considerarse que la velocidad de la onda es igual a la de la luz
en el espacio libre, es decir, 3 por 10 a la 9 metros por segundo. Pero si el medio tiene una constante dieléctrica relativa, epsilon r, mayor que la unidad, entonces la onda se propaga a una velocidad menor que la de la luz, y esta velocidad será igual a la constante de la velocidad de la luz entre la raíz de epsilon r. Entonces podrían definir esta lambda en términos generales como la velocidad de la onda entre la frecuencia, donde la velocidad es igual a la constante de la velocidad de la luz si se habla del vacío o del aire, ¿no? O esta velocidad, nos acaba de decir, se va a reducir cuando se tiene un medio diferente, ¿no? Otro medio. Y si lo ven, bueno, pues vamos a llegar a esta de aquí también, ¿no? Exactamente lo mismo. Nada más os ha explicado de otra manera. ¿Qué es lo que va a pasar con esta lambda? Bueno, cuando tienes una lambda en el vacío, ¿no? Vamos a poner aquí como ejemplo, lo voy a tener así. Cuando lo tengan otro medio, esta onda se va a comprimir un poco. ¿Qué tanto se va a comprimir? Vean, ¿no? Aquí hay una compresión, porque va a viajar más lento. ¿Qué tanto? Pues va a depender directamente del, o inversamente proporcional a la raíz del epsilon r. ¿No? Eso es lo que va a pasar. Va a viajar más lento, entonces la longitud nueva también va a cambiar. Bueno, aquí dice que esa es la constante de la velocidad de la luz. Al reducirse la velocidad de propagación, la longitud de onda automáticamente se reduce también, como si la onda fuese comprimida a lo largo del eje Z. Esta nueva longitud de onda dentro del medio de propagación sin pérdida se calcula como, aquí está, ¿no? Lambda medios es 2pi entre beta, esa es otra relación que vamos a estar ocupando, ¿no? Esta lambda va a depender del cambio de fase, ¿no? De la constante de propagación, ¿no? Que ahí tiene incluido J beta, bueno, ese beta va a estar aquí incluido, ¿no? O también la velocidad entre la frecuencia, sustituyendo la constante de velocidad de la luz entre la raíz de epsilon r por la frecuencia, o lo que es lo mismo, lambda del vacío entre la raíz de epsilon r. Siempre son diferentes formas. ¿Cuál más vamos a ocupar? En general ocupamos esta y esta. No son las dos más útiles en el curso. Dice, donde lambda cero y la longitud de onda en el espacio libre a la misma frecuencia. Desde la ecuación 325 se ve que lambda y beta son inversamente proporcionales. Aquí está. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. De modo que si beta es igual a 2pi entre lambda, aquí está, al sustituir en la ecuación 323 resulta que esta velocidad de fase será igual a 2pi f entre beta, pero beta es 2pi entre lambda, y esto será igual a lambda por f. O lo que es lo mismo, la constante de velocidad de la luz entre epsilon r. Y al final de cuentas es esta misma velocidad, ¿no? Nos dicen una onda viaja a cierta velocidad, dentro de una línea de transmisión, esa velocidad será la velocidad de fase, ¿no? Exactamente lo mismo. Trataron de adaptar esa velocidad con la que viaja una luz o una onda electromagnética en cualquier espacio a la que esté dentro de una línea de transmisión, ¿no? Es la misma. Aquí está. Eso también a veces es útil, ¿no? Que la velocidad de fase es igual a lambda por f. Yo les aconsejo que vayan haciendo un formulario. Dice, esta velocidad de fase es independiente de la frecuencia si el medio es considerado sin pérdidas, que es alfa, igual a cero. Y es la velocidad con la que se mueve un punto, digamos, B en la figura 3.11, que define la localización de una fase constante determinada. Dicho en otras palabras, es la velocidad a la que se mueve en la dirección Z un punto imaginario en el que la fase es constante, para modos de propagación TEM, ¿no? Recuerden que estas líneas de dos conductores solo conducen en este modo de propagación, en que generalmente se puede considerar que alfa es igual a cero. La velocidad de propagación B a la que viaja la potencia de la señal es igual numéricamente a la velocidad de fase, BP, pero para las guías de onda, por ejemplo, la situación es diferente, ya que la velocidad de fase es mucho mayor que B. Y aquí hay algo extraño, ¿no? Si nos dicen que en algún momento esta velocidad de fase pudiera ser, o bueno, esta velocidad, la constante de la velocidad de la luz,
cómo es que la velocidad de fase viaja más rápido, ¿no? Si nos dice la teoría de la relatividad que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ya veremos que numéricamente, efectivamente, esta velocidad va a ser mayor, pero como se compensa con otra, ya al hacer el cálculo de esta velocidad, se obtiene una velocidad menor a la velocidad de la luz, pero ya lo veremos, ¿no? Y luego dice, de manera que si la longitud L, ¿no?, de la línea de la figura 311, el tiempo total que tarda un punto arbitrario con determinada fase en recorrer la distancia desde el generador hasta la carga, es igual a TD, que es igual a la longitud entre la velocidad de fase, ¿no? Si la velocidad es constante, ¿no?, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Hay que despejar. Y eso será igual en términos de los parámetros de la línea, será igual a beta por la longitud entre omega, ¿no? Y este TD se le conoce como tiempo de retardo de la línea. Es decir, yo introduzco, bueno, ¿sí?, cierta fase en este punto, ¿no? Luego viaja, ¿sí? Este punto va a llegar aquí, ¿no?, de alguna manera. ¿Sí? Yo lo introduzco en un tiempo t0, ¿sí?, o en el tiempo t0 igual a 0, y acá tendrá que tener un tiempo td. ¿Cuál es el tiempo de retardo? Es el tiempo que tarda en recorrer toda la línea de transmisión. Sí, sí, viaja a la velocidad de la luz, pero aún así se tarda un tiempo, ¿no? Y ese tiempo será más considerable entre más grande sea la línea de transmisión, ¿no? Ya cuando hablamos, por ejemplo, de líneas de transmisión transatlánticas, pues bueno, ese tiempo de retardo ya será considerable. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Ok, No, profe. ok, bueno. A ver, dice, aprender. Ah, ok. Bueno, entonces viene un ejercicio, ¿no? Nos dice, obtenga los valores de la impedancia característica, es decir, Z0. Vamos a resolverlo, ¿no? ¿Sí? Dice la constante de atenuación, la constante de fase y la velocidad de fase de la línea bifilar de cobre del ejercicio visto en clase, ¿no? Si la línea mide 1 kilómetro, ¿cuánto tiempo tardaría una señal en viajar desde el generador hasta el extremo opuesto? Entonces vamos a poner cuáles son los parámetros. 3.3. Si nos piden calcular Z0, nos piden calcular gamma, nos piden calcular eh, la constante de fase, que es beta, y la velocidad de fase. Velocidad de fase, ok, con una longitud de 1 kilómetro. Y el tiempo de retardo, ¿no? Eso también nos piden calcular. Ahí está. Y nos dice que utilicemos los valores o los parámetros obtenidos en el ejercicio de la línea bifilar. No, aquí no lo ponen, ¿no? En este cuadrito todos los valores que debieron haber obtenido, ¿no? Ese fue ese ejercicio que les dejé de tarea. Bueno, vamos a calcular, ¿no? Lo voy a hacer para 1 kHz, ¿no? Y ustedes se lo harán para las demás frecuencias. Para la frecuencia igual a 1 kHz. ¿Sí? La impedancia característica, lo que acabamos de ver, es igual a la raíz de R más J omega L entre G más J omega C, ¿no? Dije, bueno, si ya está la definición, sustituye los valores, donde R, ¿no?, aquí está, es 2.74 milis, entonces 2.74 por 10 a la menos 3, más J,
por omega, que es 2pi, por F, que es 1 kilohertz, por 10 a la 3, por L. Y L es igual a 1.02 micros, entonces 1.02 por 10 a la menos 6. ¿No? Y luego viene G, que es 34.35, 34.35 por 10 a la menos 12, también más J por 2pi por 1 por 10 a la 3, se multiplica a C, y C vale 27.33 picos. 27.33 por 10 a la menos 2. Y todo esto, calculen la raíz. ¿Cuánto es? A ver, calcúlenlo. Ya vamos a ver, calculadora. Entonces quiero la raíz de... Ok, a ver, yo no sé cuánto me da a mí, me da 197.375 menos J 40.402. Ah, ¿les da otra cosa? ¿O quién no tiene cómo calcularla? Hablen ahora o callen para siempre. Pueden hacerlo aquí también, ¿no? En Wolfram, esto es en línea. Es que sustituí todos los valores. 2.74 a la 10, ¿sí? A la menos 3, déjame ver si lo puedo hacer así. Más J por 2 por pi por 1 a la 3 por 0.02 de a la menos 6 entre 5 a la menos 12. Pues igual, vamos a ver si no me equivoqué. Aquí está, ¿no? Sí, y una menos 12, porque la tengo diferente. Ah, aquí puse por 10, perdón. Sí, sí, sí. Sí, que ponemos esto porque. Ok, ahora sí está bien. Aquí está la raíz. El problema es saber dónde nos da el resultado. No nos pone el resultado de esta portaría. Maldición.
No, no lo obtiene. Este sí, sí es de aquí, es la parte real, simbolado. También te dio la pura gráfica. ¿Dónde más lo pudieran hacer? Ahorita en línea. Insisto, yo tengo esta calculadora y funciona. Déjeme pienso. Puede ser un lenguaje de programación, pero no todo el mundo lo tiene. Sí, está bien. No sé, ese era el problema que les comentaba ahorita, ¿no? ¿Esto cuánto me sale? De número. Pon y copiar. Ya, ya. Ya lo borré. No, tampoco da. Este valor tampoco es el número imaginario. Bueno, ahí está el problema, ¿no? Hoy ya va a tener que conseguir. eh, aquí yo lo tenía, pero no me acuerdo cómo lo descargué. ¿Cómo se llama? A ver, déjenme ver. El problema va a ser para los que tienen iPhone. Ok, ya vean dónde está. Pero les mando el APK. Tienen que habilitar que permita la instalación de terceros, ¿no? Lo que todo el mundo lo sabe hacer. Si los mando así o los meto en un zip, porque luego, pero se los mando así. Si no pueden, me dicen. Está cargando, ¿eh? Dejen que cargue ahí en el WhatsApp y otra vez se los mando. Bueno, changos. Bueno, continuamos entonces. Ustedes verifican estos valores. Y luego nos pide calcular gamma. A mí ya les mandé el APK, ¿no? Ahí al WhatsApp. ¿Qué tienen que hacer? Insisto, hay que ir a configuración de aplicaciones y dice permitir instalación de terceros, ¿no? Porque si no, solo te permite instalar aplicaciones bajadas desde la tienda de Google, ¿no? Entonces, y ya, lo ejecutas y así de simple y se va a instalar. Y ese sí te permite poner números complejos, ¿no? Es una calculadora. ¿Cómo pudiera yo compartir mi pantalla para que la vean? A ver, déjame, me meto aquí. No, pero no es aquí. Es acá, aquí. Quiero compartir pantalla.
¿Ven algo? No, profe. Diablos. Es que quiero que vean la calculadora para que vean cómo se hace. Así creo que no tiene permisos. Ok, está permitido, está bien. Claro, quiero unir. Ok, a ver, pantalla. Ahora sí. Ahora sí, aquí está. Ahí está, ¿no? Ahora sí ven mi calculadora, ¿no? Sí, profe. Ok, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Lo que hice fue meter todos los parámetros, ¿no? Vean, aquí nada más hay que tener cuidado, ¿no? Cuando tienes 2pi hay que multiplicar, ¿no? El número complejo es sí. Esto no puedo señalar, ¿o sí? No. Ahí está la letra I, donde está la tangente a un costado, es el número complejo I, ¿no? Entonces lo pongo aquí, o lo puedo poner al principio o al final, ¿no? Pero es I por, siempre con el por, 2pi por el 1 por 10 a la 3 por 27.73 por 10 a la menos 12. No es la parte de abajo, ¿no? Y aquí abajo les aparece, ¿no? Dice 197.375 por 10 a la 0, ¿no? Por si fuera un número más grande o más pequeño, menos 40.40 por 10 a la 0 por i, ¿no? Entonces, ahí está el número complejo, ¿no? Voy a escribir, eh, bueno, voy a calcular aquí gamma, solamente le quito el enter y le pongo por, ¿no? Y nuevamente ahí está 6 puntos. Voy a poner el valor y ahorita regreso a la otra pantalla, ¿no? Nada más quería que vieran cómo funciona. 6.944 por 10 a la menos 6, entonces más J33.89, todo esto por 10 a la menos 3, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta calculadora es la que les mandé ahí en el APK, ¿no? Descárguenla, véanla, y después esta misma calculadora te deja calcular este número complejo, ¿cómo se llaman? Como si fuera una conversión en coordenadas polares, ¿no? Le das aquí, y te dice coordenadas polares, y te va a dar una magnitud con un ángulo en radianes, obviamente porque aquí están radianes, pero pudiera ser en grados, ¿no? Aquí está, este número es 34.56 en magnitud con un ángulo de 78.42 grados. Y eso también lo vamos a estar ocupando, entonces por eso digo que sí necesitan una buena calculadora, ¿no? Para Android esta funciona muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, déjenme ver. Termino esta llamada, no funciona. Ok, ahí está, ¿no? Ya se las mandé, ¿no? Están en la, por favor. Ok, y aquí está gamma, ¿no? Entonces gamma, por definición, es la raíz de R más J omega L por G más J omega C. Eh, Déjenme sustituir los valores porque los he pegado. Lo pueden mover aquí abajo. Sustituyo valores, esto es igual la raíz de R, que es 2.74
por 10 a la menos 3. Más j por 2pi por 1 por 10 a la 3 por 1.02 por 10 a la menos 6. Y aquí hay otro paréntesis que multiplica a 34.35 por 10 a la menos 12 más j por 2pi por 1 por 10 a la 3 por 27.33 por 10 a la menos 12. Y calculas toda la raíz. Y ahí está, es todo este valor. Aquí puse el por 10 a la menos 3 para las dos partes, ¿no? Entonces hay que ponerle paréntesis aquí. Las dos eran por 10 a la menos 3. Ah, no, era por 10 a la menos 6, perdón. Okay. Si lo meten en la calculadora es por 10 a la menos 6. Y ya está. Ya calculamos entonces Z0, gamma, beta, pues beta no es otra cosa que la parte imaginaria de gamma, ¿no? Y esto será igual pues a 33.89 por 10 a la menos 6, y esto será dado en radianes por metro, ¿no? No, radianes por segundo, perdón. Es beta. Ok, ya tengo beta, me falta la velocidad de fase, ¿no? Vamos a ver cómo se define. Ok, vamos a ver cuál ocupar. Pudiéramos ocupar, no nos dan el valor del dieléctrico, o sí. Creo que sí, pero vamos a ver si lo podemos calcular de otra manera. Aquí está, puede ser omega entre beta, ¿no? Para no ir a calcular epsilon r, ¿no? O ir a buscarlo. Con lo que tenemos, pudiéramos calcular la velocidad de fase con esta fórmula. Entonces, omega sobre beta. Pues sustituyendo sus 2pi por 1 por 10 a la 3 por entre 33.89 por 10 a la menos 6. No, vamos a ver cuánto es esto. 2 por pi. Esto es 185.4 por 10 a las 6 metros por segundo, ¿no? Eso sí lo pueden hacer, ¿no? Eso sí lo pueden calcular. Déjenme ver si estoy bien. Sí, estoy bien. Ok, y vean, ¿no? Este se puede representar como 1.85 por 10 a la 8, ¿no? Pues claramente esa velocidad es menor que la velocidad de la luz, ¿no? Porque la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 9. ¿Por qué viaja más lento? Porque recuerden que tiene un dieléctrico adentro, ¿no? Creo que era polietileno, creo. Si no mal recuerdo, o teflón, no recuerdo cuál de los dos. Pero bueno, ahí está, el que viaja un poquito más lento. Bueno, muchísimo más lento. Ok, ya tengo esto. ¿Qué falta calcular? Mi polietileno, mire. Y me falta calcular TD, ¿no? El tiempo de retardo. Este es igual, por definición, a, puede ser L entre BP, ¿no? Ya tengo la velocidad de fase, entonces puedo usar este, o pudiera ser usar este, ¿no? Cualquiera de los dos. Yo voy a hacer la primera, ¿no? TD es igual a la longitud entre la velocidad de fase, ¿no? La velocidad dice que mide 1 kilómetro, 1 por 10 a la 3, entre 1.85 por 10 a la 8, ¿no? Vamos a ver cuánto es esto. Me da 5.405 microsegundos, ¿no? O por 10 a la menos 6. Ya está, ¿no? Así es como se calculan los parámetros.
Ustedes, por favor, háganlo para las otras frecuencias, ¿no? Nos dice que hay que calcularlo para 10 kilohertz. Aquí están los valores de los parámetros y para 1 megahertz. ¿Dudas de este ejercicio? No cabe, pero más o menos ahí está, completo. ¿Dudas, por favor? No, profe. Ok. Gracias, Jessica. Gracias, Shirley. Bueno, continúe, ¿no? Hay que hacer lo mismo, pero para los tres. Entonces, es inevitable buscar cómo hacer o cómo resolver impedancias. Y no diga, bueno, lo puedo hacer en C, sí, lo puedo hacer en MATLAB, sí, pero cuando estén en clase, pues al menos saquen su computadora. Pero para el examen, no les voy a dejar sacar computadora. Los únicos serán los cálculos, sí, pero ¿alguien ya instaló la aplicación que les acabo de mandar? Sí, profe, Yo, yo ya la profesor, instalé. ¿Sí funciona? ¿Sí les funcionó? ¿cómo se saca el PIB, profesor? Es que no me da. El, el Con el PIB. chip y la exponencial. ¿Cuál quieres sacar? Perdón, no escuché. El PIB. La pi. Ajá. El pi. Está del lado izquierdo. Es de arriba hacia abajo, del lado izquierdo es el tercer botón. Bueno, pudiera variar conforme a la versión de Android, pero no sé, déjame ver. Aquí está una imagen, debe haber. Ah, bueno, es que depende, miren, es que para mí, ¿no? A ver si. Es que pueden tener varias versiones. Para mí aquí está el pi. No sé si alcanza a ver el cursor abajo de esa que dice IP, ¿no? Aquí viene como shift x a la -1. ¿No? Incluso aquí también se ve. Ahí depende de la versión de la calculadora. En mi caso viene la pi aquí sin el inverso. ¿Ya lo viste? Sí, sí, ya lo vi. A ver, déjame ver si la tengo. Bueno, Sí, bueno, háganlo gracias, ustedes, profesor. ¿no? Sí, de que terminen entonces este ejercicio, ¿no? Es fácil, nada más sustituyan y empiecen a familiarizarse con los números complejos, ¿no? Bueno, ¿qué sigue después? Bueno, ya podemos calcular nuevos parámetros, alfa, beta, ¿no? Que se componen gamma. Podemos calcular la velocidad de fase, la impedancia característica, ¿no? Y obviamente los parámetros básicos. Ahora, hasta ahorita, no hemos visto nada de cómo se va a conectar la línea, ¿no? Si bien una línea no solo es para tener ahí una onda electromagnética, es para enviarla e entregarla a alguien. Ese alguien puede ser una carga, ¿no? Y luego tenemos un generador eh, que esté inyectando esta onda electromagnética. No hemos visto nada todavía de esas características y mucho menos de las formas de onda, ¿no? Solamente hemos visto parámetros, ¿no? Hasta aquí cómo se calcula. Bueno, vamos a empezar a ver lo que es una línea acoplada, ¿no? Este concepto, bueno, lo están tomando conmigo electrónica para telecom en este semestre, ya lo empezamos a trabajar, ¿no? Que es un acoplamiento de impedancias. Se podría agregar al grupo de WhatsApp. ¿Gustas? A ver, línea de transmisión. Espera. ¿Cómo? Así se carajo. A ver, te mando aquí. Te mandé el enlace, ¿no? Con ese te agregas. A ver, inténtalo y si no, ya te doy de alta manual. Me avisas si te puedes dar de alta, por favor. Y una que te des de alta, si no ves el archivo, pero hay que reenviarlo, ¿no? Pero si no lo ves, me avisas también. Ok, dice, considera una línea de transmisión de longitud infinita, es decir, tiene un inicio, ¿no? Donde está el generador es el inicio de la línea, y dije, vamos a suponer que es infinita, es decir, el final de la línea está en algún punto. ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿No? Pero
Y además dice que existe una onda de voltaje que viaja por ahí. Vean que esta forma de A por E a la menos gamma Z era una de las soluciones, ¿no? Voy a regresar un poco para que lo vean. Aquí está la ecuación 3.14. Decimos, la solución de esta onda, o de esta ecuación, perdón, es de esta forma. A por E a la menos gamma Z por más B por E a la más gamma Z. Claramente esta de aquí, o lo están diciendo, que esta parte es la parte de la onda que viaja de izquierda hacia derecha, ¿sí? Va a viajar una onda y tendrá esta forma, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo, pero viene desde la solución de la onda, ¿no? Aquí está. Y va a viajar de izquierda a derecha, ¿no? En algún punto podrás medir algún voltaje instantáneo, ¿no? Eh, es como medir, si tú conectas a la luz, ¿no? Un multímetro y mides el voltaje en corriente alterna, lo que mides es voltaje RMS, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, porque conectas y dices, no, son 110 volts, pero sabemos que es una onda sinusoidal de 127 volts en amplitud con una frecuencia de 60 Hz. Bueno, si yo midiera de manera instantánea el voltaje o la amplitud, ese voltaje pudiera ir cambiando desde el 127 hasta menos 127, ¿no? Porque eso es lo que son las amplitudes que toma una onda sinusoidal. Bueno, aquí nos dice en algún punto que vamos a poder tomar o calcular un voltaje instantáneo. Si en un punto de la línea, en un instante de tiempo, el voltaje va a tener cierto valor, ¿no? Está relacionado con una onda sinusoidal. Ok, dice, a esta onda de voltaje que parte del generador hacia una carga situada en el otro extremo de la línea se le da nombre de incidente, ¿sí? Y aquí esta I es de incidencia, ¿sí? Dice, de ahí el subíndice I. Como en este caso la línea es infinita, la onda nunca alcanzará la carga y las condiciones para una posible onda reflejada jamás se darán. Entonces nos están diciendo, tú cuando tienes una línea, va a viajar una onda de la fuente, ¿sí? En esta dirección. Y esta, cuando es una onda de voltaje, será una onda incidente. Habrá un fenómeno dentro de la línea que cuando llegue a la carga, puede ser que parte de la onda se regrese. Y esta onda de voltaje será onda reflejada. Y habrá una onda la cual es aceptada por la carga, ¿no? Que se va a consumir por la carga. Entonces, bueno, como la carga, en este caso particular que estamos viendo, está en el infinito, ¿no? Pues entonces esta onda de voltaje nunca va a llegar a la carga, va a estar viajando eternamente, porque la carga de manera conceptual está en el infinito. Sí, espero que se entienda esta parte, ¿no? El por qué no hay una onda reflejada. Porque es como si voy a chocar con una pared, con esta pared que está en el infinito. Pues por más que avance, el infinito se aleja, ¿no? Entonces, nunca encontraré una pared, ¿no? En mi camino. Aquí pasa lo mismo. Bueno, dice, el voltaje y la corriente de la onda pura incidente puede escribirse como, bueno, esta onda que está viajando de izquierda a derecha de manera infinita, ¿no? Se puede ver como A por E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. Lo único que hicieron fue tomar este gamma y sustituirlo por su definición, ¿no? Porque gamma es igual a alfa más J beta y separar las exponenciales, ¿no? Ok. Y seguir la corriente, lo mismo, ¿no? Como no va a haber onda reflejada, no existirá este de B por E a la gamma Z, ¿no? Entonces es uno entre la impedancia característica por E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. Dice, se nota que independientemente de la atenuación de la línea, el cociente del voltaje sobre la corriente siempre es igual a Z0, ¿sí? Y eso es definición, nos están diciendo, lo que estamos viendo aquí es que esta impedancia Z0, cuando se tienen esas condiciones de la línea de una carga en el infinito, esto es igual a B de Z por entre I de Z, ¿no? Voltaje entre corriente, ¿no? Que es la definición de impedancia, pero solo en este caso.
¿no? Donde la carga está en el infinito. Ok, dice, este resultado es independientemente de la posición de Z, o sea que es el mismo para todos los puntos de la línea. Y aquí entra un concepto bien interesante. Nos dice, bueno, sabemos que la línea tiene cierta impedancia característica, ¿no? Pues si tenemos nuestra línea así, y a partir de los parámetros primarios existe un Z0. Este Z0 se define como aquí arriba, ¿no? B de Z entre I de Z. Cuando la carga está en el infinito, ¿sí? No sé, si no es. Z es igual a infinito, dice, esta línea representará cierta impedancia característica, pero si yo puedo medir la impedancia en cualquier punto, en Z0 de Z, ¿no? En otro punto acá, por ejemplo, Z0 de Z2, no sé. Entienda que esta impedancia, ¿sí? Con esta definición, este Z depende de Z, ¿no? De la distancia, Z minúscula, ¿sí? Como este depende de Z, yo pudiera calcular esta impedancia en cualquier punto. Voy y pongo un multímetro aquí, en este punto o en el otro punto. Bueno, en este caso, donde la carga está en el infinito, esta de aquí será igual a Z0 y esta también igual. Es decir, todos, toda la impedancia en cualquier punto de la línea es la misma. Vamos a ver que cuando no se cumple esta condición, no va a suceder. Sí, pero bueno, para el caso de una línea con estas características, la impedancia medida en la línea de transmisión es la misma en todos los puntos. ¿Sí? Ok. ¿Dónde me quedé? Okay. Por lo tanto, se puede decir que la onda progresiva siempre ve hacia la derecha una impedancia igual a Z0. Ok. Si yo puedo medir, yo puedo decir cuál es la impedancia que hay en este punto, de aquí para acá, como una impedancia de entrada. Es el mismo concepto que ven en amplificadores. Bueno, esta impedancia de entrada será igual a Z0 en cualquier punto que yo me pare. ¿Sí? Entonces, la onda que viene aquí viajando, cuando llega a este punto, la impedancia que ve en este punto será Z0. Y luego seguirá viajando, ¿no? Y la impedancia que vea en ese punto será Z0, ¿no? Y eso va a suceder en toda la línea, ¿no? Suena raro, pero es importante. Ok, se puede pensarse entonces que si al final de una línea infinita de impedancia característica Z0 se conecta una carga con impedancia igual a Z0, la línea se comportará igual como si fuese infinita, en el sentido de que no habrá una onda reflejada. Entonces, nos dicen, ¿qué pasa entonces cuando se tiene una línea de transmisión con cierta impedancia característica Z0 y le conecto una carga que sea igual a Z0? Bueno, como en el concepto de arriba, si la carga, ¿no? Cualquier carga ZL que está en el infinito, no sé cuál sea su valor, no nos interesa, está en el infinito, pero mi onda va a viajar y en cualquier punto que yo me detenga va a haber Z0 como impedancia de entrada. Bueno, ¿qué pasa entonces si la carga no está en el infinito y está a cierta distancia, pero esta impedancia es Z0? Pues dice, la onda va a viajar como si estuviera en el infinito, es decir, va a venir aquí y no habrá una reflexión. Es decir, como siempre va a haber Z0, toda la potencia que viene o la energía que viene en la onda va a ser entregada a la carga, ¿no? Este es igual a ZL, sin onda reflejada. Ese es el concepto que quieren demostrar, ¿no? Aquí dice que no habrá onda reflejada. La gran importancia que tiene una impedancia característica de una línea en la práctica es que al usarse un valor igual como carga, esto hace parecer a la línea como infinita, desde el punto de vista de la ausencia de reflexiones. En conclusión, una línea de longitud finita que esté terminada con una carga, es decir, una ZL igual a su impedancia característica, es decir, ZL es igual a Z0, me entregará
toda la potencia incidente disponible a la carga. Cuando esto ocurre, se dice que la línea está acoplada, ¿sí? Tengo una línea de transmisión Z0 conectada a una carga cuya impedancia también es Z0, ¿sí? A eso se le llama que una línea está acoplada. ¿Por qué? Porque no habrá una onda reflejada. ¿Sí? ¿Sí se entiende ese concepto? Ok. Bueno, entonces cuando las impedancias son iguales, se tienen líneas acopladas. Cuando no, pues será una línea no acoplada, ¿no? Por definición. Dice, el objetivo de un ingeniero en transmisión siempre será entregar la mayor potencia disponible a la carga. Sin embargo, si la impedancia característica Z0 y la impedancia de carga ZL son diferentes, la línea ya no se comportará como si fuese infinita. Estará desacoplada y habrá una onda reflejada. Es decir, en esta situación que tenemos aquí, la onda va a viajar de derecha a izquierda, ¿no? Y cuando llegue a ZL, cierta cantidad de energía va a ser aceptada en la carga, pero cierta cantidad de energía se va a reflejar. Y entonces ya tendremos otro concepto nuevo, ¿no? Tendremos, por ejemplo, lo voy a poner aquí con color azul, que va a viajar azul, como no. La onda incidente, ¿no? Va a viajar acá. ¿Sí? Esta de aquí es el voltaje incidente, ¿no? Hablando de una onda de voltaje, porque también hay ondas de corriente. Aquí, parte de la corriente será entregada a la carga, ¿no? ¿Cuánto? No sabemos, ¿no? Va a viajar aquí. Lo pongo así que viaja, no viaja, es absorbida por la carga, ¿no? Espero que ustedes lo entiendan. Pero parte de la energía se va a reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? Ya veremos cómo, ¿no? Pero va a venir aquí. Obviamente más pequeña, porque parte de la onda, bueno, con la misma frecuencia, ¿no? Estoy malo dibujando, disculpen. Se va a reflejar. Esta de aquí se le llamará onda de voltaje reflejada, ¿sí? Pero esto va a pasar cuando se tiene que ZL es diferente de Z0. ¿Sí? Y eso es lo que nos va. Cuando está acoplado, pues no hay mucho que hacer, ¿no? La onda que llega es la que recibe, pero cuando no, genera un problema en las comunicaciones, ¿no? Bueno, dice, la onda total de voltaje de una línea desacoplada estará dada por la superposición para toda Z de la onda incidente más la onda reflejada BR de Z. Dice, pues si yo quiero medir ahora el voltaje en un punto, ¿no? Por ejemplo, en este punto, ¿cuál es el voltaje en esta posición Z? Pues será la onda incidente más la onda reflejada, porque ya tengo las dos, ¿no? Pues bueno, a partir de eso, dice, la onda de voltaje será la suma de estas dos, y la onda que viajaba de izquierda a derecha, vean, es A por E a la menos gamma Z. Y este signo va a estar relacionado con Z, ¿no? Porque si viaja de izquierda a derecha tendrá una posición en Z y luego de derecha a izquierda a otra. Más B, ¿no? Que es otra amplitud, pero de la onda reflejada, por E a la más gamma Z. Acordemente para la corriente total se tendrá la expresión, ¿no? Exactamente de manera similar. La corriente Z será igual a la corriente incidente, ¿no? Más la corriente, perdón, reflejada, y será igual a por E a la menos gamma Z entre Z0 menos B por E a la más gamma Z entre Z0. ¿No? Recuerden que este menos viene de la solución de la ecuación diferencial, ¿no? No tiene nada que ver ahorita con las condiciones de la línea. ¿Sí? Bueno, ahí está. Y viene un ejercicio. Ahí hasta aquí terminó. Dice, un generador de señales. Bueno, ¿alguien tiene dudas hasta aquí? No, profe. Ok, vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Si un generador de señales está conectado a una línea de transmisión cuya impedancia característica vale 75. Ok, déjenme ver. Yo voy a borrar esto.
Ok, nos dice entonces. Dice, voy a dibujar primero la línea de transmisión. Dice, tenemos una línea de transmisión. Aquí. Nos dice, tenemos un generador de señales. Aquí está. El cual tiene una impedancia característica ZG, ¿no? Pues, ahí está. Este es el inicio de la línea, ¿no? Y esta impedancia vale 75 ohms. Bueno, déjenme lo pongo. Aquí ZG es igual a 75 ohms. Ok, dice la línea de transmisión mide 6 metros. Entonces dice, la longitud que hay aquí hasta el final de la línea es L. Y esta L son 6 metros. Y el dieléctrico en superior tiene una permitividad relativa de 2.6. ¿Qué se quiere conectar? Ok. Perdón, me distraje. 2.6. Al final de la línea se conecta una carga cuya impedancia vale 75 ohms. Dice, no, aquí tenemos una carga. Voy a poner letra ZL. Y ZL es igual a 75 ohms. Ok, dice, si el generador tiene una resistencia interna, no, ya me equivoqué. Esta es la que está mal. Z0 está aquí y Z0 es lo que vale 75. Sí, porque dice impedancia característica, perdón, ¿eh? Y luego dice, si el generador tiene una resistencia interna de 1 ohm, esta de aquí es 1 ohm, y un voltaje de salida en circuito abierto, es decir, voy a poner acá, este será, no sé, VG, bueno, como es coseno, es así, en minúsculas, VG. VG será igual a 1.5 veces el coseno de 2pi por 10 a la 8 por t. Y se encuentran las expresiones matemáticas instantáneas para el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea y de la potencia promedio a la que se entrega la carga. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que analizar un poco. Es claro, ¿no?, que si está acoplado aquí, en este punto, en este punto podemos decir que la línea está acoplada, ¿no? Porque esta ZL es igual a Z0, ¿no? Son 75 ohms. Aquí está acoplado. No hay ningún problema. El problema radica aquí. Si al inicio de la línea tenemos Z0, es claro que ZG no vale Z0. Si en este punto, aquí, esta es diferente de Z0. Aquí la línea no está acoplada. ¿No? Acoplada. Entonces, cuando entre la onda electromagnética aquí, tendrá cierto voltaje, ¿no? Voy a poner aquí. Voy a viajar así. Sí, y esa ya no hay ningún problema. Se pudiera atenuar, ¿verdad? Pero no va a haber onda reflejada en el lado de la carga. Pero al inicio tengo que saber cuál es el voltaje de entrada, ¿sí? Voy a dibujar aquí, ¿no? Voy a poner para la entrada, digamos mejor para el inicio de la línea, ¿sí? Tenemos esta condición. Tenemos el generador, tenemos un ZG, este es VG,
Y tenemos esto, ¿no? Sí, exactamente al inicio de la línea. ¿Qué voltaje vamos a ver aquí? Este voltaje le vamos a llamar voltaje de entrada, que es el voltaje que va a entrar a la línea. Pero, imagínense, ¿no? Lo voy a poner por acá, un concepto de lo que vimos. Tenemos una línea aquí, la cual tiene una carga, ¿no? Esta tiene Z0 y esta tiene Z0. Con estos conceptos que vimos, acabamos de ver que si yo mido la impedancia aquí, ¿qué impedancia va a haber? ¿O qué impedancia voy a ver? ¿Quién me dice? Vean que la línea está acoplada. Es el mismo efecto de tener una línea en el infinito. Si yo mido la impedancia aquí, ¿qué impedancia voy a ver? ¿Qué valor voy a ver? Así sería como igual al infinito, sí. En este caso, ¿no? Y bueno, ZL igual a Z0. Pero si tengo esto de aquí, ¿qué Z voy a ver? Si yo quiero medir la impedancia aquí. ¿Sí? Esta impedancia en cualquier punto. Z de Z, ¿qué voy a ver? Z0, bien, Sandra. Z0, voy a ver la impedancia característica, porque está acoplado, ¿sí? Y entonces quiere decir que en ese punto de acá, que voy a ver por la misma, porque está acoplado, exactamente al inicio. Entonces yo podría decir que tengo en la entrada esta condición, ¿no? Donde aquí voy a tener una impedancia Z0, porque es la impedancia que está viendo en este punto, ¿sí? De aquí para acá, al inicio de la línea. Entonces yo puedo considerar de esta manera, ¿no? Bueno, déjenme. Este de aquí lo puse con mayúsculas, tendrá que ser de manera formal con minúsculas. Bueno, ¿cómo calculo este voltaje de entrada? Si yo supongo que aquí hay conectado una Z0, ¿cómo calculo el voltaje que hay aquí, ese voltaje de entrada? ¿Cómo lo calculo? ¿Quién me dice? ¿Cómo calculo el voltaje en Z0? ¿Con un divisor? Así es un divisor de voltaje. Entonces, el voltaje de entrada sería igual a quién? Ah, pues a Z0 entre Z0 más ZG. ¿Por quién? Por el voltaje del generador. Ya puedo conocer cuáles las condiciones de voltaje que entran a la línea, es decir, estas condiciones de voltaje de incidente. ¿Sí? Bueno, para calcularlo, antes de, vean que tengo minúsculas, ¿no? Porque incluye el coseno. ¿Sí? Eh, Nosotros sabemos, ¿no? Como aparte, esto no lo escriban, el coseno es de este tipo, lo voy a poner así, ¿no? Omega t más un teta, ¿no? Y tener una amplitud. Este voltaje B se puede representar también como una magnitud B con un ángulo de teta, ¿no? O a veces dice que E a la J teta, ¿no? Estas dos representaciones es lo mismo, ¿no? Entonces yo voy a representar este voltaje en términos de esta forma, ¿no? Pero es porque lo voy a representar con magnitud y ángulo de fase. Entonces yo podría decir que esto tiene un 1.5 en amplitud con un ángulo de 0 grados. Sí, porque no tiene fase, ¿no? Estamos diciendo que la fase del coseno es 0. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque en algún punto me va a servir para calcular este voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces este voltaje de entrada, si yo sustituyo, tendrá que ser Z0, que son 75, Z75 más 1, por este VG, que es 1.5, con un ángulo de fase de 0 grados. Y esta de aquí, con este ángulo de fase, también lo pueden meter en la calculadora que les acabo de mandar. Es claro ahorita que el ángulo de fase no va a cambiar, porque son impedancias reales. Pero si la impedancia fuera compleja, el ángulo de fase cambia. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿no? Pero lo pueden meter en la calculadora con todo y ángulo.
pues son 75 entre 76 por 1.5 con un ángulo de fase de 0 grados. Me va a dar coordenadas polares, ¿sí? Me da 1.48 con un ángulo de fase de 0 grados, ¿no? Ok. Y ya tengo entonces el voltaje de entrada, ¿no? Que es parte fundamental de lo que necesito conocer. Ok. Y lo mismo será con la corriente de entrada, ¿no? Aquí en ese circuito habrá una corriente, ¿sí? La cual entre, y esa será la corriente de entrada. ¿Cómo calculo la corriente? ¿Quién sabe cómo calcularla? En términos de VG, es obvio, ¿no? ¿Cómo calculo esa corriente de entrada en términos de VG? ¿Cómo se hace? ¿Quién me dice antes de que acabe la clase? ¿Cómo calcula la corriente en términos de VG? Creo que están fritos en teoría de los circuitos, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Tienes este circuito, ¿no? Tengo una fuente de voltaje aquí, voy a poner una resistencia aquí, esta resistencia acá, ¿sí? Este es un voltaje B, este es R1, este es R2. ¿Cómo calcula la corriente? Si no conoces otro parámetro, ¿cómo la conoces? Lo que sí conoces es que de este nodo a este nodo hay B, ¿no? Y esta B a que va a ser igual. ¿Cómo se mide el voltaje en términos de estas resistencias? De la suma de las resistencias. Ajá, bien. ¿Por quién? Por la corriente, ¿no? Sí. No sé, no sé quién habló, pero bien, gracias. R2, fuiste tú, Jessica, ¿no? Por la corriente, ¿no? Así de simple. ¿Cómo mides la corriente? Pues si conozco el voltaje entre esos nodos, pues el voltaje entre este nodo y el de abajo es el mismo. Si sigo esta línea de aquí o sigo toda esta ruta de acá, ¿sí? Es la misma. Entonces, siguiendo esta idea, yo puedo decir que la corriente de entrada, ¿no? De entrada es igual a ¿quién? Ah, pues voy a despejar esta I. Será este voltaje VG, ¿entre quién? Pues entre Z0 más ZG. Y esto voy a sustituir. Será 75 más 1, voy a poner así, que multiplica ¿quién? A 1.5 con un ángulo de 0 grados. Y esto lo voy a calcular. Y esto nos va a dar 19.73. Voy a poner así por 10 a la menos 3 con un ángulo de 0 grados. Sí, como son, insisto, las impedancias reales no tienen un cambio de fase. Y aquí está. Vamos a partir entonces de estos voltajes mañana, para que lo tengan. ¿Dudas hasta aquí que ya acabó la clase? Erika, por favor, confírmame. ¿Recibiste el archivo o lo vuelvo a enviar? ¿Dudas, por favor? No, profe. Ok. No, profe. ¿Puede poner la primera imagen que validamos para nada más tomarle una captura? ¿Cuál? ¿Así? ¿Esta? Sí, Es todo lo que hice del ejercicio, ¿no? sí, profe. Ok. Gracias, listo. No, ok. Bueno. Si no hay más dudas, comentarios, ya vamos a dejarla aquí y acabo la clase, ¿no? Me pasé por unos minutos. Un minuto. Por favor, Erika, si no te llegó el archivo, ahí me avisas, ¿no? Y te lo vuelvo a reenviar. Ahorita lo reenvío.
Vamos a dejar hasta aquí, nos vemos